En Argentina, el fútbol no es un deporte. Es una religión, una trinchera, una identidad. Y como toda religión tiene dos dioses enfrentados, Boca Juniors y River Plate. Dos clubes nacidos a pocas calles de distancia, en un mismo barrio, pero separados por algo más profundo que el color de una camiseta. Una forma de vivir. Todo empezó en el barrio de La Boca, a principios del siglo XX. Un lugar obrero, portuario, lleno de inmigrantes italianos que trajeron el arte, la pasión y la pobreza. En esas calles de tierra, en medio del olor a río y a sudor, un grupo de chicos fundó el Club Atlético Boca Juniors en 1905. Sus primeros colores fueron blanco y negro, pero pronto adoptaron el azul y oro, inspirados en la bandera de un barco sueco que cruzó el puerto aquel día. Desde entonces, esos colores se volvieron un símbolo de orgullo y de lucha. Unos años antes, en ese mismo barrio, otros jóvenes fundaron otro club, River Plate, en 1901. Pero su destino fue distinto. River se mudó en 1923 al barrio de Núñez, al norte de Buenos Aires, y con esa mudanza cambió también su identidad. Pasó de ser un club de barrio a representar a las clases altas, al poder, a la elegancia. Nació así una división que trascendía el fútbol. Pueblo contra élite, trabajador contra empresario, La Boca contra Núñez. En palabras del periodista argentino Juan José Pano, Boca y River no solo se enfrentan en la cancha, son el reflejo más puro de la lucha de clases en Argentina. El primer superclásico oficial se jugó en 1913, ganó River por 2-1, pero más allá del resultado, ese día nació algo más importante, el desprecio mutuo. Con el paso de los años, cada encuentro se convirtió en una batalla por el honor, por demostrar quién era el verdadero dueño de la pasión argentina. Durante las décadas del 30 y el 40, River dominó el fútbol con una generación dorada conocida como La Máquina, integrada por Pedernera, Moreno, Labruna, Lustau y Muñoz. Era un equipo de toque fino, elegante, casi aristocrático. La prensa los definía como los caballeros del fútbol argentino. Del otro lado, Boca se ganaba la fama de guerrero del barro, de equipo que ganaba con esfuerzo, garra y empuje. Mientras River era técnica, Boca era corazón. El escritor argentino Roberto Fontana Rosa lo explicó mejor que nadie. River juega para ganar. Boca juega para no morir. Esa frase resume un siglo de historia. Para los hinchas de Boca, ganar no siempre fue lo más importante. Lo que importaba era representar al pueblo, dejar el alma, no rendirse jamás. Para los de River, en cambio, el fútbol era una cuestión de estilo, de jerarquía, de mostrar superioridad. Por eso los apodos nacieron casi naturalmente. Boca, el Xeneize, hijo de los italianos. River, los millonarios, símbolo del poder. En los años 50 y 60, el país entero ya estaba dividido. Las familias se partían por la mitad, los amigos discutían, los barrios se enfrentaban. El superclásico dejó de ser un partido, se volvió un acto social, una guerra sin armas, donde cada gol podía ser motivo de gloria o de violencia. Ningún otro clásico en el mundo tiene tantos ídolos, traidores y héroes caídos. River tuvo a Ángel Labruna, máximo goleador histórico del superclásico con 16 tantos, quien llegó a pasearse frente a la Bombonera tapándose la nariz, como si dijera que el barrio de Boca olía mal. Una provocación que encendió un odio eterno. Boca, por su parte, tenía a Antonio Ratín, símbolo de la garra y el carácter. Era el tipo de jugador que representaba la identidad xeneize. Fuerte, rudo, imparable. Años después llegarían otros ídolos, Rojitas, Mouso, Suñé, Marzolini, y con ellos, una nueva generación de hinchas que vivía el clásico como una cuestión de vida o muerte. Entre los 60 y 70, el fútbol argentino se volvió más físico, más violento, más tribal. Los estadios eran calderas, los cánticos sonaban como himnos de guerra. Y mientras River se mantenía como un club elegante, Boca se transformó en un templo de resistencia. La Bombonera, construida en 1940, se convirtió en el estadio más intimidante del continente. El periodista Víctor Hugo Morales la describió así: "La Bombonera no tiembla, late". Y tenía razón. Cada vez que Boca jugaba allí contra River, el piso temblaba. El ruido era tan ensordecedor que incluso jugadores de River, como Ariel Ortega, admitieron que ganar ahí era casi imposible. Durante las décadas del 80 y 90, River volvió a dominar el fútbol argentino, con jugadores como Enzo Francescoli, Ortega, Gallardo, Crespo y Aimar. Los millonarios se convirtieron en una máquina de ganar títulos.
Entre 1985 y 1999, River ganó 9 campeonatos locales y 2 Copas Libertadores. Mientras tanto, Boca se hundía en una crisis institucional. Cambiaban presidentes, técnicos y plantillas, pero no llegaban los resultados. El diario Olé publicó en 1996, Boca ya no asusta, River gobierna el país del fútbol. Pero en el fútbol, los imperios siempre caen. Y la caída de River comenzó justo cuando Carlos Bianchi tomó el mando de Boca en 1998. Lo que vino después fue una revolución. En apenas 5 años, Boca ganó 3 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales. Era un equipo con alma, con fuego, con hombres que se convirtieron en leyendas. Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Echeloto, Ibarra, Córdoba y Bataglia. El superclásico volvió a ser un infierno. En el año 2000, Boca eliminó a River en los cuartos de final de la Libertadores, con el recordado gol de Palermo, recién recuperado de una lesión grave. Esa noche, Riquelme humilló a River con un caño y un pase sin mirar que quedó grabado para siempre. La bombonera explotó y el periodista Claudio Mauri escribió: "Esa noche no ganó Boca, esa noche River murió de vergüenza". La historia cambió. River, que se creía eterno, empezó a sentir el peso psicológico de los fracasos ante su eterno rival. Entre 2000 y 2004, Boca lo eliminó 3 veces en la Copa Libertadores, algo inédito hasta entonces. En 2004, River intentó vengarse. Tenía un equipazo con Gallardo, Mascherano, Cabenagui y Lucho González. En semifinales de Libertadores enfrentaron otra vez a Boca, empate, penales y derrota. Y cuando Boca festejó en el Monumental, Gallardo, furioso, lanzó una frase que hoy sigue doliendo: "Nos ganaron otra vez estos negros de mierda". Una frase brutal, clasista, que reflejaba lo que siempre existió. River representa al poder, Boca al pueblo. Esa línea invisible, social y cultural sigue viva hasta hoy. Hasta 2024 se han jugado más de 260 superclásicos oficiales, con un leve dominio de River en victorias totales. River suma 91 triunfos oficiales, Boca 88 y el resto empates. Pero cuando se trata de finales y eliminaciones directas, Boca tiene la ventaja. Eliminó a River 7 veces en copas internacionales, mientras que River lo eliminó 3 veces, incluyendo la recordada final de Madrid. Los estudios del Centro de Investigaciones Sociales del Deporte estiman que un 46% de los argentinos se identifican con Boca, frente a un 20% con River. Es decir, casi la mitad del país es Xeneize. El resto los odia o los teme. Boca y River no son solo 2 equipos, son 2 Argentinas que nunca se reconciliaron. Una representa la pasión, el sufrimiento y el barrio. La otra, la técnica, la elegancia y la clase. El periodista Horacio Pagani dijo una vez: "El superclásico no es un partido. Es el espejo de lo que somos: pasión, caos y contradicción". Y tenía razón, porque cuando uno gana, el otro no solo pierde, se hunde en una depresión nacional. Los lunes en Argentina son diferentes según el resultado del superclásico. Las radios cambian de tono, los programas de TV se vuelven trincheras, las redes sociales se incendian. Ya para el año 2010, el fútbol argentino era un volcán. River atravesaba problemas financieros y en 2011 descendió a la B Nacional por primera vez en su historia. Boca, en cambio, disfrutaba. En los barrios populares, los hinchas gritaban con orgullo: "El más grande se fue a la B". Fue un golpe psicológico brutal. El periodista Alejandro Fantino dijo: "Ese descenso fue como una guerra civil futbolera. El país se quebró. Pero el fútbol otra vez tenía una ironía guardada. River renació con Marcelo Gallardo y años después buscaría su venganza más sangrienta. Un siglo después, Boca y River siguen siendo mucho más que clubes. Son 2 banderas, 2 heridas abiertas, 2 versiones del alma argentina. Uno representa la voz del pueblo, el grito que nunca se apaga. El otro, la soberbia del poder, la elegancia del que siempre cree tener razón. Y aunque nacieron a pocas cuadras, hoy parecen estar en universos distintos. Pero el destino, cruel e impredecible, los volvería a enfrentar en la batalla más grande de todas. Una final que no solo cambiaría el fútbol argentino, sino el fútbol mundial. Un partido tan intenso que tuvo que jugarse a miles de kilómetros de su propia tierra. La historia entre Boca y River ya estaba escrita con pasión y lágrimas. Pero lo que ocurrió entre 2014 y 2018 llevó esta rivalidad a un nivel pocas veces visto. Ya no era solo fútbol, era historia, orgullo y el deseo de revancha. Una nueva era, donde cada partido se vivía ante millones de ojos, en un mundo conectado y expectante. Tras el descenso de River en 2011, muchos pensaron que el duelo eterno se había terminado. Boca seguía firme en primera división, mientras su rival vivía uno de los momentos más difíciles de su historia.
Pero la historia del fútbol argentino no conoce finales, solo capítulos nuevos. En 2014, Marcelo Gallardo asumió como entrenador de River. Exjugador del club y símbolo de una generación, llegó con una meta clara: devolver el prestigio perdido. Su frase quedó marcada: venimos a recuperar la gloria que nos pertenece. Ese mismo año, River eliminó a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana. El gol de Leonardo Pisculichi selló una victoria más simbólica que táctica. Era el comienzo de una nueva era. En 2015, el destino volvió a cruzarlos. Octavos de final de la Copa Libertadores. La ida en el Monumental terminó 1-0 para River con gol de penal de Carlos Sánchez. La vuelta en la Bombonera prometía ser una noche de fútbol inolvidable, y terminó con un hecho lamentable. Durante el entretiempo, el ingreso al campo de River fue interrumpido por el lanzamiento de gas desde una zona del túnel inflable. Varios jugadores resultaron afectados y el partido debió suspenderse. Días después, la CONMEBOL decidió descalificar a Boca Juniors. El hecho fue calificado por el periodista Fernando Niembro como una noche triste para el fútbol argentino. Ese episodio marcó un antes y un después. El clásico pasó a ser tema nacional. Se discutía en las calles, en los medios y en cada hogar del país. A partir de allí, Gallardo se transformó en una figura central de la historia moderna del clásico. En apenas 4 años eliminó a Boca en 5 duelos internacionales, algo sin precedentes. Con jugadores como Armani, Maidana, Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Piti Martínez y Lucas Pratto, River se consolidó como un equipo de carácter, técnica y mentalidad ganadora. Del otro lado, Boca se mantenía competitivo bajo el mando de Guillermo Barros Echeloto, con figuras como Tevez, Pavón, Nández, Benedetto y Gago. Ambos clubes parecían destinados a chocar en un partido definitivo, y ese encuentro llegó. La final que nadie imaginaba y que todos querían ver. Noviembre de 2018. El mundo del fútbol se paralizó. Por primera vez, Boca Juniors y River Plate jugarían una final de Copa Libertadores. 2 partidos, 2 estadios, una sola gloria. El periodista Martín Lieberman lo resumió así: esto no es una final, es historia pura. El partido de ida en la Bombonera fue emocionante, 2-2, con goles de Benedetto y Ávila para Boca, y Pratto e Izquierdos en contra para River. La vuelta debía jugarse en el Monumental el 24 de noviembre, pero el destino tenía otros planes. Horas antes del encuentro, el autobús de Boca fue agredido en su llegada al estadio, y varios jugadores resultaron afectados por el impacto de objetos y gases. La CONMEBOL suspendió el partido tras un clima de tensión total. El presidente Alejandro Domínguez declaró: el fútbol perdió. Hoy perdió el continente. Argentina entera quedó en shock. Las imágenes recorrieron el mundo. Era el partido más esperado de la historia, y no podía jugarse. Entonces se tomó una decisión histórica. La final se trasladaría a Madrid, España, en el Estadio Santiago Bernabéu. El 9 de diciembre de 2018, el mundo miró hacia Europa. Por primera vez, una final de Libertadores se jugaba fuera de América. Más de 60.000 espectadores presenciaron un espectáculo cargado de emoción. Las calles de Madrid se tiñeron de azul, oro, rojo y blanco. Era Argentina trasladada a otro continente. En el campo, Boca comenzó mejor. A los 44 minutos, Darío Benedetto marcó el 1-0 con una definición precisa. Pero River reaccionó. En el segundo tiempo, Lucas Pratto empató tras una jugada colectiva. El partido se fue al tiempo extra, y allí apareció el talento del colombiano Juan Fernando Quintero, quien con un zurdazo al ángulo marcó el 2-1. En el cierre, con Boca buscando el empate, el Piti Martínez recorrió el campo y selló el 3-1 final. River campeón, Boca herido, y el fútbol argentino viviendo una de sus páginas más intensas. Esa noche dejó una marca imborrable. Los hinchas de River celebraron con emoción. Los de Boca sintieron el golpe en el alma. El periodista Sebastián Viñolo dijo: River ganó algo más que un título, ganó un lugar eterno en la historia. Los números reflejan la era Gallardo. Entre 2014 y 2020, River enfrentó a Boca en 25 ocasiones, con 11 triunfos, 9 empates y solo 5 derrotas. En cruces directos ganó 5 de 6. Medios internacionales como Marca de España titularon: Gallardo cambió la historia del clásico argentino. Boca, con nuevas generaciones, intentó revertir esa página.
ganó títulos locales, renovó su dirigencia con figuras como Riquelme y mantuvo su espíritu de lucha. Pero aquella final sigue viva en la memoria colectiva. Carlos Tevez lo dijo con sinceridad: esa derrota nos va a doler siempre. Gallardo respondió con una frase que se volvió icónica: los grandes ganan finales. Desde entonces, cada superclásico tiene un eco distinto. No es solo un partido, es la continuación de una historia que une y divide a la Argentina. Hoy, Boca y River representan dos almas distintas del mismo país. Boca, el sentimiento popular, la bombonera que late con cada canto. River, la estructura moderna, el club que se reinventó para volver a la cima. Ambos son reflejo de lo que significa el fútbol argentino: pasión, identidad, orgullo. El periodista Matías Martín lo dijo así: en Argentina podés cambiar todo, menos de club. Porque aquí el fútbol no se explica, se vive. Y mientras existan los colores azul y oro, y la banda roja cruzando el pecho, el mundo seguirá deteniéndose cada vez que estos dos gigantes se enfrenten. El 9 de diciembre de 2018 quedó marcado como un día histórico. Boca y River no son solo clubes, son símbolos eternos del fútbol mundial. Uno representa la voz del pueblo, el otro la búsqueda de la perfección. Distintos caminos, un mismo corazón: Argentina. Porque mientras el fútbol siga latiendo, Boca y River seguirán siendo la rivalidad que define al deporte más apasionante del planeta. Esto no es solo un clásico, esto es historia, esto es leyendas del balón.